Y ahora sí, bueno, quiero pedirles las disculpas del caso al todo. Tuve un inconveniente técnico en mi computador y se cortó. Realmente lo siento mucho, realmente no lo esperaba. Bueno, continuando con la jornada, vamos a dar paso a nuestra última ponencia, que se titula La estética del cambio, en busca de la palabra perdida. Pero antes de dar paso a nuestro ponente, quiero ¿me escuchan? Sí, ¿no? Quiero hablar un poco de la trayectoria de nuestro invitado. El doctor Ramiro Gómez Salas, magíster en psicología, doctor en psicología, fue docente asociado en la Universidad Federico Villarreal, docente principal, decano y vicerrector de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, profesor de los cursos Sexualidad Humana, Psicología Clínica y Psicoterapia, jefe de la Unidad de Psicología del Hospital Víctor Larco Herrera, miembro de la Sociedad Peruana de Sexología, miembro de la Sociedad Peruana de Psicoterapia, miembro del Comité Directivo de la Sociedad Latinoamericana de Psicoterapia Existencial, ALPE, miembro de la Federación Mundial de Psicoterapia Existencial, con sede en Bruselas, preside la Asociación Peruana de Psicología Fenomenológico Existencial, invitado para dictar conferencia magistral en el Congreso Mundial de Psicoterapia 2021, Moscú, Rusia. Publicaciones: El oscuro objeto del deseo, una tipología de la pareja amorosa, Perú. El proceso terapéutico, Perú, coautor. El ser vulnerable, España. Formas de la existencia humana, segunda edición del libro, que en su primera edición se tituló Cuatro modos de existir humano, Perú. Voces existenciales de Latinoamérica, Colombia, coautor. Bienvenido, doctor Ramiro. Un gusto tenerlo aquí con nosotros. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación al consultorio psicoterapéutico Humanitas, a quienes nos acompañan esta noche para conversar sobre una propuesta de psicoterapia que no está lo suficientemente difundida en nuestro medio. William Blake, un poeta del siglo XIX, dijo que todo aquello en lo que es posible creer es una imagen de la verdad. Y Sócrates, que vivió entre el 400 y 300 antes de Cristo, dijo que una vida sin examen es una vida que no vale la pena ser vivida. La psicoterapia aborda a la persona. Podríamos decir en un lenguaje más coloquial que todo ejercicio terapéutico aborda al sujeto humano. No aborda el problema del sujeto humano, porque no puede haber una dicotomía entre el sujeto y su problemática. Esta decisión entre un sujeto y su problemática nos lleva a una reducción y a una visión parcial, pobre y empobrecedora de la persona y del propio ejercicio terapéutico. El terapeuta, por lo tanto, debe ser una persona no solamente capacitada, no solamente formada en el ejercicio terapéutico, sino tiene que ser una persona que tenga un perfil que no es fácil de acceder, por la propia naturaleza, la profundidad y la complejidad del encuentro terapéutico. Sensibilidad, empatía, respeto, capacidad de diálogo y de escucha, y otro sinnúmero o muy variado ámbito de cualidades personales para el ejercicio de la psicoterapia. La persona que va a la psicoterapia es alguien que va con una pregunta, es alguien que va con un cuestionamiento, es alguien que va con un escotoma en su existencia, es decir, un punto ciego, un punto que él o no percibe con claridad, no percibe en absoluto, o ni siquiera sabe cómo definirlo de una manera precisa, delimitada, ¿no? Si es la persona, von Weizsäcker, dijo hace ya un buen tiempo que no habían
enfermedades, sino enfermos, para señalar que cada persona individual tiene una manera personal y particular de expresar su propia conflictiva, y que esta expresión de la propia conflictiva no se repetía, es como una huella digital, y que por lo tanto no podía haber una técnica que yo empleara repetitivamente, mecánicamente, de un sujeto a otro, porque esto sería como tener un recetario médico y decir que todos los sujetos, todos los individuos, independientemente de algunos contextos y de historias personales, devienen en ser sujetos susceptibles de una mecánica prescriptiva del medicamento. Mucho más complejo aún, porque no se anida solamente en la esfera de lo biológico, es el proceso vulnerable del ser Turcampa, humano señor madre, en su ¿dónde era existencia. Turcampa? ¿Qué madre? Yo sí, mira. Turcampa. Ah, ese era por Ayacucho, Huaraz, creo, Ayacucho no era, ¿en Huaraz? ¿Dónde estaba la madre? Bueno, continuamos. Por lo tanto, yo seleccioné para esta noche dos casos que vi, uno no tan recientemente, hace ya unos 3 años o 4, entre 4 y 3 años, que es el caso de una chica a la que la vamos a llamar Verónica, y que pasó a describir su problemática y cómo intervenimos en ella. Verónica es una mujer joven, tenía cuando consultó 29 años, tuvo un novio que estudiaba medicina y que obtuvo una beca para seguir unos estudios en Nueva York, en los Estados Unidos. Ella, que estudiaba arquitectura, quiso también ir a Estados Unidos, y aunque no tuvo una beca, consiguió por parte de su familia la posibilidad de ir a estudiar a los Estados Unidos unos cursos. Esto no solamente por el afán de su estudio, sino de tener la cercanía con el novio. Sin embargo, en los Estados Unidos la relación entre ambos devino rápidamente en una relación conflictiva, fría y distante. Poco tiempo después, muy poco tiempo después, no había pasado un mes que ella estaba en los Estados Unidos y tuvo conocimiento de que él, su pareja, tenía una chica que también era parte del equipo de estudiantes de medicina. El mundo, como a cualquier persona enamorada, se le derrumbó, se sintió profundamente herida, se sintió profundamente frustrada, se sintió engañada, se sintió con la corte de experiencias emocionales y distorsiones cognitivas y procesos somatofísicos de todas las personas que sufren una situación similar. Se regresó entonces a Perú, abortando los estudios que ella estaba haciendo, y no bien llegado a Lima, solicitó a su familia que le dieran permiso para vivir sola. Y consiguió un lugar donde vivir sola. Pero entró en una profunda depresión. Perdió peso, no tenía ánimos para estudiar en Lima, continuó sus estudios en Lima, visitaba pobremente a su familia y gustaba de salir a caminar sola, iba por un parque cercano a la zona donde vivía y se sentaba a ver a la gente pasar y pensaba en lo infeliz o en lo falsamente felices que eran los transeúntes. Aquellos que reían, ella pensaba que algún día llorarán. Aquellos que pasaban con cara seria, apurada, eran torpes y tontos que no sabían lo que era la vida o que negaban su propio sufrimiento, y así iba pensando y analizando el mundo de una manera tremendamente gris, oscura, al punto que empezó a tener ideas de suicidio por la absurdidad de la vida. No encontraba un sentido, no encontraba una razón para vivir, no tenía el novio. Antes de viajar, 6 meses antes de viajar, había fallecido la abuela, que era la mujer que más quería, incluso más que a su madre. Y todo esto se le dislocó la existencia. Por recomendación de una persona, solicitó una consulta conmigo.
En nuestro modelo, lo importante es lo dialógico, y lo importante no es ni mi interpretación, ni mi análisis, ni mi apreciación dentro de ciertos parámetros clasificatorios para las personas que consultan. La persona que consulta se tiene que abrir a mí con una experiencia absolutamente nueva, es decir, con una experiencia que es absolutamente nueva, parte de cero, porque Verónica no puede ser ninguna de las pacientes, ninguna de las amistades, ninguna de las personas conocidas que hay en mi vida. Verónica es Verónica exclusivamente. Y por lo tanto yo, sin prejuiciar, sin tener ninguna idea preconcebida, lo que tengo que abrir es mi conciencia intencional a la percepción, a el abarcar en el encuentro la totalidad de esa persona que me demanda una respuesta de mi parte. Una demanda que es una demanda inicialmente ética y consecuentemente también profesional. Por lo tanto, en las 3 primeras consultas le escuché. Solamente le escuché. Le escuché, afirmé algunas cosas que ella me decía, le dije que era imposible que le dijera otras, y eso fue todo. No sé si ella se sintió alguna vez desconcertada, que hayan pasado 3 consultas en el que yo no le haya dado consejos, no le haya propuesto técnicas, no le haya dado un recetario de las cosas que tenía que hacer, simplemente le escuché. A la 4ª sesión, ella tocó un tema interesante. Me contó que en Nueva York había invitado telefónicamente a su pareja para ir a ver una exposición de arte. Y que su pareja se había comprometido, le había dicho que sí, pero no llegó. Y que esa fue la cita que empezó a descubrir la muerte de la relación. Pero dijo que iba a ir a una exposición de arte. Y era una exposición de arte contemporáneo de pintores jóvenes de una universidad neoyorquina. Y le pregunté cuánto le importaba el arte. Y me dijo que tanto como a cualquier otra persona, que le gustaba la pintura, le gustaba la música, le gustaba la danza, pero obviamente no era alguien que estaba predispuesta a estudiarlo, a profundizar la experiencia del arte, pero obviamente que tenía conocimientos promedio para una cultura universitaria sobre el arte. Le pedí entonces su primer trabajo. Le dije que fuera a una librería, a una biblioteca o ingresara al internet y buscara páginas o libros en los que se expusieran a muchos artistas, a muchos pintores, y que viniera a la siguiente consulta con una pintura que le llamara la atención por la razón que ella considerara. Y ella vino con la pintura del Bosco. El Bosco, como ustedes saben, es un pintor holandés que vivió también en el siglo XV, ¿no? Entrado el siglo XVI, fallece, y que su pintura ha sido entendida como extremadamente simbólica, para alguna época extremadamente extraña. Se han escrito numerosísimas obras sobre intentos hermenéuticos de la obra de El Bosco, y su tarea era justamente ser una analista hermenéutica de la pintura. Cuando la trajo le pregunté qué es lo que le hacía elegir a esta obra. Y ella me dijo que se había quedado mirándola mucho rato y que tenía tanta diversidad de personajes, tantas situaciones que la llevaban a pensar en la vida concreta, como cuando miraba a las personas pasar por la plaza pública en la que ella vivía. En la plaza, perdón, el parque cercano del lugar en el que ella vive, o vivía en esa época. Entonces empezamos a trabajar la obra. Yo en absoluto aporté nada para la lectura de esta obra. Yo simplemente escuché y la motivé a la reflexión sobre lo que ella iba descubriendo en la obra, haciendo que no se perdiera su discurso en una interpretación puramente estética o puramente artística,
sino que la estética del cuadro se convirtiera en una estética de su busca. Es decir, ella iba a buscar un plano armonioso y estético a través de una estética exterior. Yo quiero recordarles en este momento a un autor harto conocido de todos los que nos acompañan esta noche, que es Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung, en un libro suyo, cuenta una anécdota simpaticísima, muy interesante. Un paciente suyo, que también era deprimido, se iba a suicidar. Y una noche en la que tuvo una crisis de ansiedad incontrolable, tomó la decisión porque se dio cuenta de que ese era el día preciso en el que tenía que matarse, porque ya no tenía remedio su situación. Era invierno en Suiza, pero el cielo estaba limpio, hacía muchísimo frío, y se fue al puente de la ciudad a tirarse al río y ahogarse en aguas heladas. Fue caminando pensando en su decisión, le encontró a Jung que se iba despidiendo de los familiares mentalmente, y cuando llegó al río, que estaba a punto de ser congelado y que por lo tanto discurría muy lentamente, se reflejaban en él las estrellas y la luna. Y miró el reflejo de las estrellas y la luna y las vio hermosas. Miró al cielo y lo vio hermoso. No podía suicidarse. No lo hizo. Regresó y con gran interés visitó a Jung al día siguiente para contarle su experiencia. Y Jung cuenta que su paciente le dijo algo muy interesante. No podía matarme el día que había descubierto que el mundo era bello. Y esta es la recuperación de lo estético en la vida. Los seres humanos vivimos entre muchas, pero una muy significativa polaridad. Polaridad que, como todos los polos, decía Hegel, terminan uniéndose en una fusión epistémica. La técnica y el arte. La técnica y el arte son lo que nos constituyen con el lenguaje en sustantivamente humanos. Nosotros no somos animales porque hemos desarrollado a través de nuestro lenguaje la técnica y el arte. Mientras que la técnica es la pretensión del dominio del mundo, el arte es la pretensión del asir al mundo, de apropiarnos de un mundo a través de la experiencia subjetiva, a través de la propia ideación personal. Yo me apropio del mundo a través de mi experiencia con él. Por eso el artista que menos quieren los grandes artistas es el artista hiperrealista, el que uno no distingue si es una pintura o una fotografía, porque hasta los vellitos están pintados a la perfección. Ese artista no recrea nada, expone una técnica elaboradísima, finísima, pero reproduce la realidad casi tal cual la percibimos todos. En cambio, el artista que se siente, aunque maneja técnicas indiscutiblemente, pero que recrea la realidad en función de su propio mundo interior, y su historia y sus relaciones, es el artista que impacta. Es el que de repente se diferencia del artesano, porque el artesano reproduce, aunque con variaciones, pero reproduce copias. El artista no reproduce copias, aunque se haga copia de sí mismo, el artista siempre en una obra nueva parte de una experiencia, parte de cero. Y así como el arte es la forma de apropiarnos de la realidad, el arte también puede demostrarnos que la realidad está configurada de maneras distintas que me permitan entender mi propia interioridad. A esta relación de lectura de la realidad se le conoce como hermenéutica. La hermenéutica es, por lo tanto, una lectura de la realidad, pero es una lectura compleja de la realidad, ¿no? La hermenéutica, cuando uno lee un libro cualquiera esta noche, que ustedes tomen una hoja, lean algo, lean en la internet algo, están haciendo una hermenéutica del lenguaje. Es decir, están descifrando caracteres y constituyéndolo en significaciones. Ella tenía que hacer esto con esta pintura. Descubrir que este mundo era horrendo o que era bello, pero que esta pintura elegida por ella tenía, no porque Hieronymus Bock
Bosch haya pensado en Verónica, que una Verónica iba a existir siglos después y que lo iba a necesitar. Porque Bosch no pensó sino en su propia creación. Era ella la que iba a extraer de la estética del cuadro un paralelismo con la estética rota de su vida interior. Porque la estética rota de su vida era que el amor, que es una expresión ética y estética que da felicidad en la vida, se había caído, ¿verdad? Se había desgranado, había perdido la ética por el engaño y había perdido toda belleza. A veces las parejas rotas perdonan la falta ética, porque de repente, escondidamente, ella también pudo haber sido infiel alguna vez. Pero lo que no pueden reordenar en su vida es la pérdida de esta palabra original, que era el bien del amor, o el amor y el bien, que es la estética del existir. Ella empieza y dice, es un tríptico. Como ustedes pueden ver, esto está en el Museo del Prado y tiene 3 cuerpos. El cuerpo de la izquierda, tal como lo estoy viendo yo, no sé si ustedes lo ven igual, es el inicio de la historia humana, porque está allí Dios, Adán y Eva. En la tabla central está el desarrollo, la explosión de la vida. Y en la tabla de la derecha está la vida después de la vida, que en el caso de Bosch no pone la vida después de la vida gloriosa, sino que pone la vida después de la vida frustrada, amanerada, caída, mala, maldita, infernal. Y empieza a hacer su trabajo terapéutico viendo el lado del panel izquierdo. Siguiente, por favor. En este lado, ella va a destacar algunas cosas que las va a ir poniendo al interior de la recuperación de su vida. Creo yo que las principales están señaladas en la siguiente imagen. No están, retrocedamos entonces. Gracias. Ella señala, primero, de que hay una perspectiva que viene del fondo hacia adelante, donde está Dios, Adán y Eva. Y por lo tanto, ella señala que todos nosotros, y obviamente ella en particular, tiene que entender una historia propia. Una historia propia que viene de un lugar que ya no es verde, que no tiene la hermosa fuente rosada del centro, que no tiene los animales salvajes distribuidos poéticamente en el espacio verde, sino que en unas montañas gris azuladas, lejos. Y ella empieza a trabajar los secretos familiares. Habla del primer matrimonio de su padre, habla de una historia que supuestamente para los papás ella no sabe, pero que sí la sabe porque la abuela que falleció se la contó en una oportunidad. Empieza a hablar de una serie de secretos familiares que son grises, azulados, cortantes, igual que esa imagen que me los recuerda del fondo, dice él. Y empieza a hablar de ellos, empieza a asumirlos, perdona al padre, entiende a la madre, se vuelca en llanto en una reunión por un hermano que falleció cuando estaba en el colegio en un accidente de tránsito. Falleció a los 9 años y que era el hermano querido de ella porque ella tenía 2 años menos que él. Y su pérdida fue un duelo mal manejado, un asunto, como llamarían los gestálticos, inconcluso en su vida, que arrastró como rechazo a Dios, rechazo a cualquier bondad suprahumana y como un insulto severo del destino, del azar, a alguien tan inocente como un hermano suyo con el que jugaba todos los días. Surge todo esto. Todo eso entiende que está ahí metido, en esas montañas alejadas. Pero de pronto, cuando me dice eso que ella traía impresa la pintura, mire, me dijo sorprendida, hay como un arbolito verde
No sé si ustedes lo ven en la parte superior derecha. Hay un pequeño árbol verde. Y entonces me dice, no todo de lo muy antiguo es feo. No todo, hay vida también. Y en esa vida ubica a la abuela, que fue una mujer muy cercana a ella desde que ella fue muy pequeñita. Y me dice, para mí, la vida de mi abuela, su esposo, el abuelo, que ella no llegó a conocer porque murió antes, y todo lo que la abuela le contaba de la historia familiar, de los cumpleaños, de los viajes, estaba representado por ese árbol verde que se sintió que le señalaba que no toda gris a su lado y cortante, sino que también había vida y que tenía que recuperar también esa vida. Y esa vida para ella se expresaba en que la vida misma que el Creador iba a dar se expresaba en esa fuente rosada en el centro del agua. Incluso me dijo, usted sabe que la vida surgió en el agua y por eso hay esa fuente rosada ahí, porque la aparición de la vida en el agua es lo más hermoso que puede haber habido. Y esto me llamó muchísimo la atención, porque de lo que habíamos conversado en las 3 primeras sesiones, en esta cuarta me decía extrañamente, entre comillas, lo hermoso. Hablaba de la vida como una hermosura. Hablaba de la abuela como algo lindo dentro de todo lo gris y cortante de la distancia en el tiempo. Y ahí estaban creadas por Dios ella y su hermano. No eran Adán y Eva, eran ella y su hermano. Y Dios que le tomaba a ella, estaba tocado con Dios, no con el hermano, recibía un mensaje de Dios que le decía que iba a tener al hermano un tiempo, pero que se lo iba a llevar para llevarlo a la fuente, a una fuente misteriosa de la vida. Esa era su construcción, esa era su lectura, ¿no? Y que por lo tanto ahora ella pensaba que su hermano, que ya no estaba aquí, por ser bueno y por ser niño, tenía que haber vuelto a este paraíso. Y eso le decía a Dios. No porque ella creyera en Dios, sino porque ella hacía una lectura del cuadro asociada a su vida. Se trabajó entonces en las 2 sesiones siguientes la pérdida del hermano. Se hizo que fuera el tema central de esas 2 reuniones. Y de pronto descubrió, si ven ustedes, la verdad no sé si me van siguiendo, en la parte inferior izquierda, tal vez si pasamos algunas vistas puede encontrar un especial. Por favor, si pudieran pasar las vistas. La siguiente. La siguiente. Correcto. Acá es lo que les expliqué, la fuente de la vida, la distancia. Y acá, pasen a la siguiente, por favor. Hay un gato llevándose a una alimaña, que no es un ratón, parece una lagartija, algo así. Y me dice, al pie de mi hermano, hay un gato que se lleva su comida, pero su comida es un animalito. Y me dice, tal vez sea porque es imposible vivir sin el dolor, porque siempre alguien caza y el otro es cazado. Tal vez ese animalito que se lleva el gato en la boca, antes se comió unos insectos. Y se pone a pensar y se pone a llorar. Y me dice, ¿por qué la vida será así? ¿Por qué siempre alguien tiene que ser comido por otro? ¿Por qué tenemos que morder a otro? Y cuando trabaja la experiencia de ser mordido y de morder, encuentra que nadie la ha mordido y ella no ha mordido ningún humano jamás. Habla de un morder existencial, de un ser comido existencialmente. Y entonces vuelve a surgir el tema de su pareja, el tema de la pena inicial, el tema de no entender por qué él pudo engañarla de una manera en su calificación tan vil, tan mala. Y pasamos al mundo central. La siguiente lámina. La siguiente. La siguiente, por favor. Esta.
Para ella, perdón, esta lámina es el mundo actual. Es donde ella se encuentra ahora mismo. Y empieza su primera preocupación por el círculo de caballos que hay al centro. Yo creo que en la siguiente está especificado. Si pudieran pasar la imagen. Aquí, ustedes ven que está montado sobre animales extraños, caballos, pero también otros animales fantásticos. Hay gente en una fuente y giran en círculo los demás. Y dice ella que es la vida de los estúpidos. Usa esta expresión, es la vida de los estúpidos. Porque giran y giran como una rueda sin sentido, no avanzan, no retroceden, no profundizan, giran y giran y giran. Me dice, algunos se ríen, otros tienen gestos obscenos, otros están relacionándose entre ellos, todos van como si fuera un carnaval, pero absurdo, porque no avanzan, no retroceden. Probablemente, me dice ella, giren por la eternidad sin sentido. No, yo no me siento ahí. Yo no estoy ahí, no. Definitivamente se resiste a ubicarse ahí, pero le ha llamado la atención esto. Y entonces ella hace una historia grande sobre girar en la vida y no tener sentido. Y empieza a descubrir en la sesión siguiente de que aunque ella no se veía ahí, muy probablemente ella estaba ahí. Estaba girando y girando en los últimos días, en el último mes y medio, estaba girando y girando en torno a una fuente que no daba nada y que tampoco la hacía avanzar, ni siquiera retroceder, o tal vez retroceder. Sí, dijo ella, yo creo que si me niego a todo, yo creo que si me meto en mi concha y me encierro y no quiero saber ya nada de nadie, no voy hacia adelante, voy hacia atrás a esas montañas azules y plomas. Y vemos la siguiente lámina. Esa soy yo, me dice, la que está dentro de la concha. Y alguien me lleva en sentido contrario, no a la derecha, que es donde va la vida, sino a la izquierda, me lleva al pasado. Y yo ni siquiera me doy cuenta porque ya no veo la realidad. Estoy metida ahí, no veo nada. Y quiero salir. Esa concha me dice, huele mal, es oscura y me asfixia. Quiero salir. Y me llama la atención sobre un detalle pequeño. Si ustedes ven, hay una mano, que es la mano de la persona que está metida en la concha. Y mire ese detalle pequeño y me dice, soy yo que quiero levantar y saltar de ahí, pero me es difícil. Va a trabajar durante varios días la necesidad de abrir y saltar. Y va a identificar en su propia lectura quiénes son los que están ahí, quién ha construido esa concha, cómo se ha metido ella ahí y quién la está llevando en sentido contrario. Son varias sesiones posteriores en las que aparecen el papá, la mamá, un hermano de la mamá que vivió con ellos y que fue una persona abusiva con ella, ella misma que era incapaz de saltar y correr a la vida, y quien la estaba llevando hacia atrás no era su pareja. Y esto para mí me pareció muy interesante. No era su pareja, sino era lo que ella tenía en la cabeza de su pareja. Y entonces ella empezó a reconstruir su articulación con el mundo como una responsabilidad personal, como una responsabilidad individual. Ella se estaba dejando arrastrar dentro de una concha. A la larga ella era la que estaba dentro, no había nadie que la sujetara, salvo el peso de la propia concha. Y por lo tanto, ¿cuál era el peso de la propia concha? Lo gris de su vida. Lo gris que ella había construido de su vida. Lo triste que había hecho ella con el mundo. Cómo había contagiado al mundo con su mundo interno. Cómo había perdido la seguridad existencial
haciendo que el mundo sea la extensión de su propio, digamos, no en el sentido psicopatológico, de su delirio. Quiere salir entonces de eso y empieza a fastidiarse de estar con las ideas de la muerte, con no querer ir a la casa de sus papás, con no vincularse con sus amigas porque tenía que explicarles por qué regresó a Estados Unidos y qué pasó con Álvaro. Bueno, Álvaro se llamaba el chico. ¿Qué pasó con Álvaro? ¿Por qué? Si se iban a casar, si se adoraban, si en Lima eran la pareja ideal. Y no quería contarle a nadie nada, no quería explicarle. Y se dio cuenta que todo eso la hacía meterse cada vez más en una concha que la llevaba hacia el pasado, hacia el pasado, hacia el pasado. Siguiente. Aquí hay una explicación con las flechas que se trabajó con ella. Abajo está la flecha en el sentido hacia la izquierda, es decir, hacia el pasado. Unos giran y no avanzan, y ella ni gira ni avanza, sino que es arrastrada hacia atrás por la imagen de su propia pareja. Siguiente. Muy bien. De lo que se vive aquí, vamos a ir al infierno. Pero ella hace una salvedad cuando llegamos a este tema. Y dice, no, yo creo que esta tabla de la derecha, donde supuestamente está el infierno, no está, debería estar puesta aquí, en la tabla central, porque es absolutamente un riesgo de la vida actual. O nos acercamos al disfrute de la vida, o pasemos de lámina, o nos volvemos presas del tiempo. Este artefacto que ustedes ven no es un reloj, es un artefacto misterioso inventado por Bosch, pero que ella en su hermenéutica lo quiere ver como un reloj con una trompeta que carga pesadamente un hombre y que da la señal, apúrate, 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 apúrate. Y dice, esa es la desgracia de todos. Vivimos apurados, apurados, apurados. Mi padre siempre me apuró. Mi madre me llama para decirme hasta cuándo voy a estar así. Ya cambia. Nunca me pregunta en el fondo cómo me siento, si no me reclama que esté así. Mi padre me llama y me dice, ¿cómo estás? Bien, ya. Cuando pueda vas a la casa. Pero nadie me pregunta cómo está porque todo el mundo está apurado, porque el papá era médico, la mamá también, no era, son médicos. Y andaba cada quien en sus trabajos y andaban muy ocupados. Y al papá le daba a entender que no tenía más tiempo que saludarle y decirle, ya, pues cuando puedas nos visitas. El tiempo, esa trompeta que llama a todos a correr, eso no es el infierno, decía ella, eso es ahora, debería estar en el panel central. Yo quiero liberarme de eso. Yo quiero ir y decirles, ¿saben qué? Sigan con su tiempo cronometrado. Yo no quiero estar ahí. Yo no quiero estar ahí, no quiero que me llamen hasta que tengan un tiempo real, un interés real por lo que yo siento, no por lo que ustedes quieran que yo haga, por lo que ustedes sienten. Y se arma de valor y va un día a la casa, un domingo, y almuerza con los papás y aprovecha la sobremesa para decirles esto. Y les cuenta el tratamiento a los papás. Y le escuchan y le dicen que, sobre todo el papá, que lo perdone, que él la quiere, pero que es su manera de expresar los afectos, que no tiene otra manera, que no es que sea malo, es que es así. Y la mamá le dice, no, ¿cómo puedes pensar que yo soy un egoísta, que quiero que estés acá para que me atiendas a mí, si yo trabajo, estoy fuera? Bueno, empiezan, toman otros temas y se comprometen en reunirse con más frecuencia para que estas cosas, según la expresión de la mamá, se aclararan en la vida de los tres. Y así lo hacen. Ella empieza a ir ya no solamente el domingo, sino algunos otros días más. Empieza a sentirse un poco más cómoda en la casa. La mamá, al parecer, yo nunca he conversado con ella, pero al parecer se ha dado cuenta de que nunca le preguntaba, ¿y tú cómo te sientes? Y le empieza a preguntar
¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu ánimo? Cuéntame. Y empieza a darle un consejo, le cuenta una propia historia personal de la mamá que fortalece en Verónica el hecho de que en la vida son muchos riesgos, ¿no? Como lo expresa el panel central. El hombre que está medio doblado, que está con la trompeta, que ella dice que la trompeta del reloj, que da esas voces de apúrate, apúrate, vamos, apúrate, nos representa a todos. El tiempo nos doblega, el tiempo nos esclaviza, y se pregunta si ella misma en el futuro, cuando le toque ya trabajar, será capaz de escapar de esa presión angustiante del tiempo. Siguiente. En el fondo de la pintura hay una destrucción de todo. Un fuego, hay casas sombrías que dan relámpagos, luces, que parecen un incendio, una catástrofe. Y ella teme eso. Teme por los papás, de pronto, nunca lo había señalado, y se da cuenta que tiene que reconstruir la casa familiar. Siente que la casa familiar ha estado así mucho tiempo, en la que no habían problemas económicos, al contrario, había un cierto exceso económico, pero no había ni comunicación ni afectos. Y entonces, y la presencia de un tío que era hermano de la mamá, que vivió un tiempo con ellos y que era un tiranillo, y que la obligaba a hacer las tareas a golpe de gritos, y de que eres tonta, y en la familia nunca hemos tenido brutos, y tú no das, y era una niña. Y siente que desde esa época su casa se incendió y nadie apagó el fuego, y era el momento de ir y reconstruir, de disipar esas nubes, quitar esos fuegos, darle luz. Le angustiaba muchísimo la oscuridad de esas casas. Por eso no era el infierno, no era la vida después de la vida, no, era la de ahora. Había que pasar ese cuadro hacia el centro. Y se propone una tarea, porque ama a sus papás, me dice. Y yo creo que tengo que ir a la casa y esto se tiene que cambiar. No puede seguir así, ahora me siento incómoda, no. Me aterra mirar esa espantosa esa imagen. De todo el cuadro eso, no quiero mirarlo más. Y se propone que eso sea luminoso, que los humos para ella, que son lo blanco, lo gris, se disipe, que el fuego se calme, que salga el sol. Estoy leyendo los puntos que tomé en las citas. Es otro largo trecho en el que trabajamos estos temas familiares, en los que habló muchísimo, pero en los que habló como una persona activa, como la persona central de la historia personal, no periférica. Hablaba utilizando la primera persona, y no mi papá hace, mi papá dice, no, yo cuando mi papá, yo cuando mi mamá, yo quiero y yo lo voy a hacer, no, esto tiene que cambiar, este cuadro no lo quiero volver a ver, esta parte del cuadro no la quiero volver a ver hasta que me dé cuenta que es una pintura y nada más, porque ahora me recuerda a mi familia y no quiero, y yo lo voy, en fin, se convierte en una persona activa, central de la vida familiar. Siguiente. La vida, si la vives de una manera no reflexiva, pues empezamos hoy día con la reflexión de Sócrates, ¿no? Una vida sin examen no merece la pena de ser vivida. Y ella dice que a lo largo del trabajo de este cuadro he empezado a pensar muchísimo en ella, muchísimo en el discurrir del tiempo, en el placer y en el dolor, en la desestructuración de su familia, en cómo se metió en la depresión y en una concha. La vida es ese pajarraco que está sentado en una silla alta, te traga y te defeca. Es decir, te convierte en un resto, te convierte en un residuo, te convierte en algo que no es sino el producto metabólico de la vida, ¿no? El subproducto metabólico de la vida. Y ella no quiere eso. No, definitivamente. Esto no puede ser. Y en una de las últimas sesiones dice, no, esto es para la gente cobarde, yo creo que no lo soy.
sigue trabajando algunos elementos del cuadro, sobre todo algunos elementos asociados con su sexualidad. Y al final, en la última cita, es ella la que me dice, creo que ya no voy a venir. Creo que tengo que dedicarle ahora más empeño a que termine de apagarse el fuego de la casa, a estar más atenta a que la vida no me devore y me defeque. No voy a estar sana, porque creo que tú tampoco estás sano, me dijo. Pero creo que yo, como tú y como los demás, vamos a vivir en la vida hacia adelante, no en círculos, ni hacia atrás. ¿Y sabes qué? Termina diciéndome en la última sesión, amo al bosco. Amo el bosco. Abre su bolso y me compra un libro sobre un crítico de arte que estudia la pintura del bosco y me dice, voy a estudiarlo todo lo que pueda. Y creo que cada vez que tenga alguna situación en mi vida difícil, voy a abrir esta pintura y me voy a dar cuenta las tonteras que a veces hago. Y Verónica se despide, me despido de ella y no sé de ella hasta la Navidad de ese año, en la que me hace un correo para saludarme por Navidad y decirme, me encantaría volverte a ver para que me veas como soy ahora. Que tengas una feliz Navidad y etcétera. Se reconstruyó la estética del mundo interno y recuperó la palabra perdida. ¿Cuál es la palabra perdida? Todo aquello, dice William Blake, lo dije en el comienzo, todo aquello en lo que es posible creer es una imagen de la verdad. Y ella creyó en ella y creyó en la vida. Y la creyó a través de las imágenes que descubrió en una pintura. A través de la lectura que hizo de un arte que le devolvió el arte interno, es decir, la belleza interna. Y creyó en ello. Y entonces, esto en lo que creyó, lo hizo una verdad. Y al hacerlo una verdad, lo hizo una disposición, la convirtió en una disposición vital, de una existencialidad vital. Estuvo más en el veritas de la existencia, ¿no? Estuvo más cerca de una existencia auténtica y escapó de una existencia profundamente frustrada e inauténtica en la que había caído por un golpe en el que hubiéramos estado nosotros, probablemente hubiéramos caído igual, o en el que la mayoría puede caer fácilmente. El problema en ella es que su caída fue tan grande que estaba negándose a la vida y ya rumiando ideas suicidas. Ella es Verónica y este ha sido su caso. El siguiente caso es de un hombre. Siguiente imagen, por favor. Mario. Mario juega fútbol todos los domingos y los días de semana cuando le es posible. Desde muy pequeño jugó con un hermano suyo mayor fútbol en la casa, en el barrio, donde podía. En el colegio perteneció al equipo de fútbol del salón y del colegio. Y era su pasión. No pensaba ser un futbolista profesional, no estaba en su mirada, ingresó a la universidad. Apenas ingresó a la universidad, también se asoció a un equipo de fútbol, organizó un equipo de fútbol en el salón y se iban a jugar. Pero con el tiempo, al ponerse la ropa, los chicos ahora usan jean, el jean le raspaba el muslo de la pierna derecha y sentía un ardor incómodo. Bueno, lo vio un médico de la universidad en la que estudié y le dijo que muy probablemente, como él hacía deporte, transpiraba mucho, perdía sales, y eso producía una irritación neural, que tomara sales rehidratantes cuando jugara y que tomara un complejo vitamínico B. Y eso hizo él, pero no se le pasaba. Vio que en la pierna se le apareció una mancha oscura y al tocarse tenía como un bulto. Pensó que jugando sin darse cuenta alguien lo había lesionado y se echaba una flotación que usan los deportistas.
Pero una semana y seguía ahí y el propio tacto le ardía y le fastidiaba. Se hizo nuevamente ver, pero esta vez el médico le dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacerte una biopsia de músculo, porque ahí hay algo. Y cuando le hacen la biopsia de músculo le encuentran una formación cancerosa que se estaba extendiendo en ambas direcciones, hacia la rodilla y hacia la cadera. Inmediatamente esto trastorna la vida de Mario, de la familia, de toda la familia, que lloran en secreto, no delante de él. El chico que acaba de ingresar a la universidad estaba por terminar su primer semestre, y como siempre suelen decir, la familia sano, deportista, tuviera justamente en la pierna un cáncer. Cuando lo ven los expertos en el hospital de neoplásicas, le dan directamente a él, a la mamá y al papá que estuvieron en la cita, la noticia de una manera fría. Tienes un cáncer que está en la fase 3 y que no tiene tratamiento. Si te empezamos a tratar, probablemente se generalice y no tengamos nada más que hacer. ¿Qué hay que hacer? Hay que amputar. Contra su propia voluntad, porque él prefería morir, fue prácticamente llevado en su debilidad emocional en la que cayó y se le amputó una pierna. Una vez amputado, se escondió de todos en su dormitorio y no quería salir. Aprovechaba que estaba convaleciente, canceló su celular, no quería que sus amigos lo supieran, ni la gente del barrio, y no quería salir. En esta situación, por recomendación y presión de los papás, Mario tiene una consulta virtual conmigo, porque esto ya es en este periodo de pandemia. Y converso con él, y entonces él está obligado a asistir, él no ha pedido la cita en realidad. No se muestra motivado a conversar, es más bien silencioso, dice que está esperando que le digan que ya puede salir del dormitorio para salir, y después se contradice y afirma que no quiere salir, que aunque le digan que pueda salir, no quiere salir, que nadie lo puede obligar a salir, que él no quería que le operaran la pierna, que él hubiera querido morir completo, que él no va a vivir toda su vida con una pierna, y lo que espera en el fondo es que lo entiendan, que no lo presionen y que lo dejen estar en su cuarto hasta que se muera. Mario necesitaba recibir rehabilitación y él se negaba a que lo inscriban o que lo vea un rehabilitador físico. Tenían que prepararlo para ver una prótesis y él se negaba a la prótesis. En el fondo no quería ninguna rehabilitación física, ninguna recomposición de su vida. Lo que quería estar en su dormitorio y morir en su dormitorio. Muy a duras penas llegó a contar que en las noches lloraba. Lloraba tremendamente y sobre todo porque a veces soñaba con la pierna, porque ustedes como psicólogos saben que hay el miedo fantasma, ¿no? Y entonces él sentía la pierna, incluso sentía escozor en la pierna, sentía el ardor que antes sentía, y quería agarrarse la pierna, y eso hacía mucho más difícil la experiencia de la amputación. Yo recordé a un pintor, Chussac, que es un pintor de lo que se llama l'art brut, o el arte bruto, o el arte ingenuo también le llama. Y me pareció que podía ser un pintor que lo ayudara mucho a verse reflejado, ¿no? Dicho sea de paso, él odiaba mirar lo que le había quedado de muslo, ¿no? Que además todavía estaba vendado. Entonces, como en el caso de Verónica, él ya por internet tenía que buscar a Chussac. Lo buscó y encontró entre la inmensa cantidad de obras de Chussac la siguiente imagen.
esta imagen. Y le sorprendió y me dijo, parece que lo hubiera hecho un niño. Es como la pintura, el dibujo de un niño de primaria. Es un chico que está feliz, tiene los ojos redondos mirándonos, tiene la boca sonriendo, pero no tiene brazos ni piernas, pero sonríe. Y sobre eso trabajamos 1 mes y medio. 1 mes y medio en el que logró, lo digo entre comillas, abrirse al llanto conmigo. Lloró, maldijo, habló por primera vez de sus ganas de morir, que pensaba morir todos los días, que inclusive había pensado que una manera de morir era debilitarse y engañar que comía, pero no iba a comer, porque obviamente le llevaban la comida a la cama, y que los iba a engañar, iba a tirar por el baño la comida, y entonces perder peso, hacer anemia, que le dé tuberculosis. No quería que sus amigos lo supieran, pero también se le cruzaba por la cabeza cosas tan tiradas de los pelos como invitar a alguien que tenga COVID para que lo contagie, y él como vulnerable, porque había sido paciente oncológico con tratamiento para un trastorno oncológico que debilita las defensas, lo contagiara y se muriera de una vez. En una oportunidad abrió la ventana cercana a su cama, que le pusieron una cama clínica, entonces con ruedas, y se agarró de la mesa de noche y se jaló hacia una ventana en su dormitorio, porque pensaba que si abría la ventana podía entrar el virus y podía contagiarse. Y eso lo empieza a contar, que no lo contaba antes. Pero lo que le molestaba y le preocupaba era que la pintura que le llamaba monigote, el monigote de Chusac, sonreía. Y en una oportunidad me dijo, yo quisiera meterme en la cabeza de él y preguntarle, idiota, ¿de qué te ríes si no tienes brazos ni piernas? Dime, ¿de qué te ríes? ¿Cómo puedes reírte si no tienes brazos ni piernas? Bueno, trabajó el sentimiento de la pintura de Chusac. Y dijo él, y también le dijimos que siguiera buscando la obra de Chusac. Y en las búsquedas, después del mes, encontró una escultura, que es la siguiente. La siguiente, esta. Esta, como ustedes ven, no es una obra del pintor francés, sino es una escultura de Michel Audard sobre la obra de Chusac del 2015. ¿No? Esta yo no se la propuse, él la encuentra por sus propios medios en internet, y con gran ansiedad, ya teníamos como 1 mes y medio reuniéndonos, con gran ansiedad me hace un WhatsApp y me dice, es urgente que nos comuniquemos. Faltaban 2 días para la cita, y yo le dije que esperar ese día. Y me dijo, sí. Y efectivamente, ese día me dice, mire lo que he encontrado. Y empieza a contarme. Este está más completo, me dice, aunque no tiene brazos completos y le falta la pierna derecha como a mí. Y mire las pinturas que tiene sobre el cuerpo. Tiene un brazo pintado, blanco, casi deshecho, así interpreta la parte blanca que está en el lado derecho del cuerpo de la escultura. Habla de sus genitales, habla del temor que probablemente nunca más vaya a tener relaciones sexuales, aunque no esté impedido, que no vaya a tener pareja, que ninguna mujer se va a fijar en una persona amputada. Empieza a hablar de lo que significa para una persona de su edad que tenga una amputación, que nunca va a jugar al fútbol, que nunca va a ser feliz, pero no hablaba de la cabeza. En una de las reuniones, exactamente en la 4ª reunión, en la que ya se presentaba esta escultura sobre la que estábamos trabajando, él me dice, como ustedes ven, yo no he dicho nada ni con Verónica ni con Mario. Es decir, nada sobre las obras de arte, no he opinado nada, no le he dicho, qué bonita, ni qué fea, ni qué color, ni qué
sonriente, ni triste, ni nada. Me dice, ¿se ha dado cuenta? La cabeza no está pegada al cuerpo. Y la cabeza es dorada. Y está mirando hacia arriba. Es una persona orgullosa. Y sobre eso va a trabajar él solo. Entiende que lo más valioso de la escultura es el oro del que esté hecho la cabeza. Porque lo más importante que tenemos es nuestra cara y nuestra cabeza. Y por eso, al estar separada del cuerpo, es una manera, para Mario, de decir, el cuerpo no me importa. Me importa lo que yo soy en la cabeza, la cara que yo tengo. Y esta escultura es de un hombre orgulloso. Y no tiene una pierna, no tiene brazos. Pero está orgulloso. Y sobre ese orgullo, y sobre esa cabeza de oro, y sobre esa cara más importante que el cuerpo, y sobre esa cabeza, ese cerebro más importante que el resto del cuerpo, es sobre lo que trabajamos. Y una tarde en que tuvimos una cita en la tarde, me dice, yo creo que debo seguir la rehabilitación. Yo creo. Y trata de implicarme a mí y me dice, ¿usted qué piensa? Y yo le dije, ¿tú qué piensas? Que sí. Esa fue una suerte de un clic en el proceso que llevábamos de terapia. A partir de esa decisión que se la comunicó a su mamá, que su mamá me llamó al borde del llanto por lo que el chico había aceptado la rehabilitación, las cosas cambiaron. Cambiaron inesperadamente a una velocidad increíble. 3 sesiones después, me hizo una revelación. Me dijo, en internet hay grupos de todo tipo. Estoy investigando si hay grupos de chicos amputados. De repente con ellos puedo volver a jugar fútbol con mi prótesis. ¿Por qué no? No encontró ninguna asociación de amputados, por lo menos durante el tiempo que estuvo conmigo. Pero el médico, su médico tratante, sí lo contactó con otras personas, hombres y mujeres, que habían sido amputados, no de la misma pierna, unos de la misma, otros de la otra, otros las dos, un brazo, un dedo. Y él se encargó de organizarlos. Porque era un chico de siempre, organizador de equipos de fútbol, organizador de todo. Y empezó a surgir eso. Y empezó, los llamó, le dijo, mira, soy fulano de tal, a mí me han amputado una pierna, el doctor me ha dicho que tú también. Eran dispares en edad, eran dispares en las causales exactas de las amputaciones. Eran hombres y mujeres. Y los logró reunir a un grupo de ellos en su casa. Él solo. Y él solo conversó con ellos sobre qué es lo que habían hecho y con orgullo les mostró esta escultura y les dijo, este va a ser el logo de nuestra institución. Y vamos a poner esa cabeza de oro orgullosa mirando no adelante, pero hacia arriba. Y de una manera increíblemente rápida, Mario volvió a abrazar la vida. Y Mario hoy día, que se contacta conmigo vía WhatsApp una vez a la semana, saluda y me cuenta de los avances de su grupo, que se ha reducido solamente a 5, que han sido los que han persistido, ¿no? Que no van a jugar fútbol porque él todavía no puede hacerlo, ni los otros tampoco. Él recién está empezando a endurecer la parte del muñón que ha quedado, porque tiene que endurecer mucho, cicatrizar profundamente para luego ponerle la prótesis. Está en ese proceso. Tenía un miedo de que el cáncer se generalizara, que hubiera algún otro foco y lo volvieran a amputar. Hasta hoy todo es negativo. Entiende él, entendemos todos, que su cáncer ha sido felizmente superado, con un costo muy alto, pero tal vez por su juventud, con una valentía inmensa para volver a recuperarse como persona
y para volver a enfrentar la vida amputado con alegría. Él está estudiando de manera virtual nuevamente, pero ahora se atrevió y los reunió a sus amigos por Meet y les contó todo su proceso. Y descubrió que todos sus amigos lo querían y que todos sus amigos lo apoyaban y que todos sus amigos lo querían ver y que todos sus amigos estaban disponibles para él. Pero eso sí les dijo, cuando me vuelvan a ver, al primer idiota que me dé la mano para bajar las gradas le pego, porque yo lo voy a hacer solo. Y se rieron todos. David abraza la vida y quiere que esta imagen sea el logo de una asociación que él está seguro en algún momento va a terminar construyéndola. Aunque el cuerpo se quiebre, y nosotros somos un cuerpo, aunque el cuerpo se quiebre y al quebrarse se quiebre también nuestra inserción en el mundo de la realidad, reflexionar sobre sí mismo, reflexionar sobre mi vida como un ente vivo, como un existente en un mundo real y concreto, es la única posibilidad que tengo yo para continuar. A eso nosotros llamamos una aproximación gigantesca a la existencia auténtica. Cuando nos aproximamos a la existencia auténtica, aunque para llegar a ella tengamos que atravesar por el dolor o la alegría, el placer o el displacer, es decir, por la vida tal y como la vida es, entonces se abre un abanico que despliega nuestra existencia. La honestidad con uno mismo, la veracidad, la aceptación, el valor propio, la necesidad del otro, el encuentro del otro, la experiencia de la vida, sentirme siendo en el mundo, no que un mundo me asfixie, sino que yo soy en un mundo que tengo que entender, que estoy obligado a entender, que estoy obligado a quitarme la máscara para que me vean de la manera más directa y real, y que tengo que vivir con aquellos que me vean como un prójimo válido, y que tengo que tomar distancia como aquellos que me reduzcan a una cosa, y que esta es la sabiduría de vivir, entonces la terapia se ha hecho. Sin interpretaciones. Porque la tarea de caminar en la vida no es responsabilidad del terapeuta. Es responsabilidad de cada quien. Ese es el objetivo y esa es nuestra tarea. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ramiro. Una extraordinaria ponencia. Muchas Muy gracias. enriquecedora. Ahora daremos pase a las preguntas. Pueden activar su micrófono que desea preguntar. O también por el chat, ¿no? Si algunos tienen de repente problemas, podré leer la pregunta. Creo que alguien activó su micro. Ah, ya, a ver. Es Irving, nos dice, profesor, dice, ahí dice profesor, ¿es necesario usar imágenes en el cual el paciente no tenga conocimiento? Es la pregunta de Irving. No necesariamente. Ni todas las terapias usan imágenes. Yo he escogido 2 casos en las que usé imágenes, pero no todo el mundo, no a todas las personas se les
propone el uso de imágenes, por lo menos de imágenes en el sentido de pinturas o esculturas. Pero la imaginería, es decir, la capacidad de imaginación que tenemos todos, es un camino regio para el tratamiento y para la recuperación, ¿no? Y esto porque el mundo es un mundo que se nos presenta a través de imágenes. No podemos, el ser humano no puede escapar de la imagen y del símbolo. La imagen y el símbolo son experiencias permanentes y constantes en la vida de cualquiera, ¿no? Y por lo tanto, sí, la existencia es a través de imágenes, a través de símbolos, a través de formas. Nuestro mundo interior, la arquitectura de nuestro mundo interior, está construida a través de imágenes, de símbolos, es decir, de formas lingüísticas, ¿no? Y esta articulación entre el mundo interior y el mundo exterior es el que a veces falla, ¿no? Se quiebra la lectura del símbolo. El símbolo pierde sentido, es la pérdida del símbolo, que es lo que se llama en el título de nuestra reunión de hoy, En busca de la palabra perdida. La palabra que reúna el símbolo externo con el símbolo interno. Cuando yo quiebro eso, quiebro mi vida, ¿no? Quiebro la significación de mi vida. Por eso yo creo que la historia que conté de Jung me parece a mí precisa, ¿no? Alguien que se va a suicidar, un paciente de Jung que se va al puente y que quiere acabar con su vida, que va en el camino despidiéndose mentalmente de sus seres queridos, y que cuando mira del puente hacia abajo ve la luna, las estrellas titilando reflejadas en el agua, y las ve bellas, levanta la mirada al cielo y contempla una noche silenciosa, con un cielo límpido, con las estrellas fulgurantes, la luna, la encuentra bella y se regresa a su casa sin suicidarse, ¿no? Y le dice a Jung que, ¿cómo suicidarme cuando descubro que existe la belleza? El bien y la belleza son inmensamente humanos y humanizantes. La madre que quiere y que decimos que es una madre buena o suficientemente buena, como dicen algunas teorías, es una madre que la vamos a tener guardada como un bien y una belleza. La rodeamos de estética. Mi madre puede ser horrible a los ojos de alguien, pero es hermosa a mis ojos. Es como el hijo querido por la madre. Es el más bello del mundo, aunque no lo es. Todos sabemos que el hijo de uno no es el más bello del mundo, no puede serlo. Pero para mí lo es. Entonces ordenamos el mundo en planos de lo horroroso, de lo infernal, que no es ni bien, y no es en el sentido estético productivo, es una estética de destrucción, como la casa a la que veía Verónica. O vemos el bien, vemos la bondad y vemos la belleza, ¿no? Hoy día los chicos le llaman bello a su enamorado, bella a su enamorada. Hay otras maneras alocadas de decir crutch, que significa aplastado, ¿no? Pero ahora es su crutch, etc. Pero si aman bien, cuando decimos mi relación de pareja es una relación bonita. Es decir, es estética, es buena y bonita. Por lo tanto, pónganle en su vida bondad y belleza. Yo creo que vivir en bondad y en belleza es el mejor indicativo de una buena salud mental. Gracias, doctor Ramiro. No, a ustedes. Si no hay más preguntas, me parece correcto. Yo quiero de verdad agradecer al consultorio Humanitas, a Joel, a los chicos que nos acompañan, a Paris, que ha tenido la amabilidad de la presentación de esta noche. Y bueno, agradecerles profundamente no solamente la invitación, sino la oportunidad de haber transmitido a ustedes estos dos casos que creo yo ejemplifican un poco la tarea que nuestra forma de ver la psicología y la psicoterapia tiene. Por su paciencia y su interés, de verdad, muchísimas gracias y que bueno, tengamos buenos días en adelante. Muchas gracias, doctor Ramiro. Antes de pasar a brindarle el reconocimiento de nuestro consultorio, quiero
ofrecerle unas disculpas por el exabrupto que hubo hace unos momentos, que justamente fue un colapso de mi lacto, porque yo bueno, no lo esperaba, realmente, y le ofrezco unas disculpas y gracias por su paciencia, de verdad, de verdad. No se preocupen, gracias a ustedes. Sí, ahora queremos brindarle este reconocimiento. A ver, un momento. ¿Llega a visualizarlo, doctor Ramiro? Sí, claro que sí. Doctor Ramiro, Muy queremos amables. entregar este certificado de reconocimiento a usted. Muchas Realmente ha sido gracias. un honor tenerlo a usted con nosotros, que nos ilustre, ¿no? Con su conocimiento, su sapiencia de vida académica, y realmente estoy muy emocionado por todo lo que he escuchado Muchas realmente, gracias. y esperamos poder contar con usted en futuras jornadas. Cuando ustedes lo consideren, por favor, cuenten conmigo. Para un profesor, no hay nada que lo pueda hacer sentir más orgulloso que algún alumno lo recuerde. Muchas gracias a Muchas, ustedes. muchas gracias, doctor Ramiro, muchas gracias. Infinitamente agradecido. Sí, bueno, Que tengan ahora, buena noche. Muchas buenas gracias. noches, doctor Ramiro. Muy Pasaremos, amable. ¿verdad? Disculpe, doctor Ramiro. Sí, Joel Rivera, bueno, el gerente, sí, va a brindar unas palabras de cierre y una fotito por la conmemoración. correcto, correcto, Sí, a correcto. ver. Buenas noches con todo, doctor Ramiro, ¿cómo Buenas está? noches, Un Joel. placer tenerlo con nosotros en este evento tan importante para el consultorio. Gracias, gracias. Me uno a Paris en las disculpas. Los problemas técnicos ocurren a veces de improviso. El cálculo en la vida a veces paradójicamente es impreciso. Y también nosotros como profesionales, como psicólogos, estamos expuestos a la angustia, ¿no? Y esto lo hemos experimentado pues en el momento que ocurrió la falla. Pero no quiero extenderme en esto, yo quiero agradecer infinitamente al doctor y a todos los expositores que han hecho posible el desarrollo de esta jornada. Asimismo, a todos los participantes que le dan sentido, que realmente son y van a ser siempre la razón de estos eventos académicos. En esta nuestra segunda jornada, nuevamente se pone al centro de la existencia al hombre. Y ha sido el hombre en su absoluta complejidad motivo de debates, de conversatorios e intercambio de experiencias en torno a su vivir. Es el hombre y sus circunstancias, como diría el gran Ortega y Gasset, al cual atendemos en el consultorio. Al consultorio llega el hombre y sus sistemas familiares, el hombre y su depresión. En consulta se presenta el hombre y su relación con el mundo, el hombre y su esfera espiritual, el hombre y su dignidad. Es el hombre en sí mismo y su discurso y narrativa. Y en estas líneas, continuando, la jornada pues nos ha aproximado estos enfoques psicológicos que se manejan en terapia. Y cada participante, cada uno de ustedes escuchará su voz interior, su llamado terapéutico y se decantará por uno de ellos al cual consideran más afín a ustedes, ¿no? Y en ese sentido yo los animo a seguir investigando, a promover siempre esta curiosidad académica durante toda la vida. Y lo que dijo el doctor Ramiro en este campo de la ética y la estética, que ser buenos profesionales es también ser, por sobre todo, buenas personas. Lo profesional y lo personal son consustanciales en la estructura del psicólogo. No me quiero extender con más tiempo y de esta manera doy por clausurado este evento que ha tenido el realce gracias a ustedes, al expositor y auditor, perdón, y al auditorio, ¿no? Y muchas gracias, muy buenas noches con todos. La fotito del caso, por favor. Sí, ahora la foto de conmemoración. A ver, a ver. Todos con sus camaritas. Ahí para la foto de cierre. A ver, nos confirman, por favor. Sí. París, ¿nos confirman la foto, por favor?
Un momento. Listo. Listo. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Gracias, doctor Ramiro. A ustedes, muy amables, muchas gracias. Por favor. Hasta Que otra tengan oportunidad, buena doctor noche. Ramiro. Muchas gracias. Cuídense. Buenas noches. Sí, gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Gracias a Ustedes, todos. muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Buenas Hasta luego, doctor. Hasta Buenas luego, noches, gracias a doctor. todos. Hasta Buenas luego. noches. Estaban Chao. preguntando por las redes sociales del doctor Ramiro. Lo pueden encontrar como ADFE Lima. Sí. APPFE ADFE Lima. Así es. Es correcto. Igual también pasaremos el Facebook en el grupo. Por el Ya, grupo. muy amables. Muchas Gracias. gracias. Doctor Ramiro. Gracias, hasta Un luego. abrazo a todos. cuídense. Gracias. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Un gusto con todos ustedes. Gracias.